¿Saben algo, exploradores? Vivir en Venezuela durante 27, casi 28 años de mi vida, sobre todo en los últimos 18 años, me ha hecho entender una cosa. La libertad es importante, especialmente la libertad de poder tomar decisiones que influyen en un acontecimiento futuro. Y es por eso que hay muchos juegos nacidos en los 90 que considero los mejores juegos de la historia. Principalmente porque en vez de ir de A a B o seguir una estructura más lineal, te daban la libertad de hacer lo que te diera la gana. Eres un personaje caricaturesco, aquí tienes un mundo gigante y tienes que recolectar chorrocientas mil cosas. Diviértete. Ese es el tipo de libertad que añoro tener al jugar. Esa absurda libertad que me da varios objetivos y me permite hacer lo que me dé la gana para cumplirlos. Y ese es el tipo de experiencias que busco cuando soplo un cartucho y lo meto de la mejor manera que funciona en mi sempiterna consola, que siempre tendrá un lugar muy especial dentro de mi marchito y peludo corazón. Pero todo cambia y evoluciona, para bien o para mal, pues sin aviso ni contención empezaron a salir desarrolladores independientes del piso con proyectos que, en su mayoría, eran plataformeros en 2 dimensiones, y todos sin excepción trataban de un niño pequeño en un mundo aterrador. Durante mucho tiempo este tipo de juego fue de mis favoritos: Heart of Darkness, Braid, Limbo y más recientemente Inside y Little Nightmares. Fueron juegos que podía pasar una y otra vez porque me gustaban sus personajes, o tenían conceptos profundos, o el diseño artístico era como nada de lo que había visto hasta la fecha. Pero después de un tiempo me empezaron a aburrir, pues sin importar cuántas veces lo jugara, siempre terminaba siendo lo mismo, como un robot que seguía la corriente una y otra vez. Estoy consciente de que los plataformeros en 2 dimensiones son inherentemente lineales en la mayoría de los casos, pero el hecho de que este estilo lineal haya tenido tanta popularidad, incluso por encima de muchos plataformeros en 3D, y que ninguno haya hecho por lo menos el esfuerzo de darle un poco más de libertad al jugador en lo que a variedad se refiere, empecé a pensar que la libertad estaba siendo reemplazada por la linealidad y que esas experiencias de explorar un mundo moviéndome a mis anchas habían llegado a su fin. Y entonces llegó un Ravel. De la mano de los desarrolladores suecos conocidos como Coldwood Interactive, Unravel cuenta la historia de... Bueno, no cuenta historias, más bien trata de conectar historias a través de un muñeco rojo hecho de estambre y de sus aventuras alrededor de muchos mundos no tan aterradores, dando vida y significado a la antigua leyenda china del hilo rojo del destino. Tengo que confesar que no pude jugar Unravel cuando salió y lamento muchísimo no haberlo hecho entonces, porque Unravel es tan bueno y tiene tantas cosas que resonaron tan profundamente en mí que ahora me siento idiota por no haberlo incluido en mi video de los mejores juegos del año pasado. Un juego que no te hace perder el tiempo, nomás una cinemática bonita al principio y catapum, vamos de lleno. Aún en el primer nivel, el nivel tutorial, donde en la mayoría de juegos el flujo de la jugabilidad se ve interrumpido por oleadas de texto o personajes guía que te enseñan las mecánicas o los movimientos, Unravel dice: a la mierda, coloquemos textos fácilmente ignorables por el jugador y ya está. Cosa que si sabes jugar no tienes por qué andar buscando un hormiguero y preguntarle a Bottles cómo saltar. Nada de esa vaina, sigue tu camino y listo. No obstante, Unravel sí que te enseña algo muy importante durante este primer nivel, y es algo que no se puede describir. Cuando estás aprendiendo a construir puentes con tu estambre, el juego te da 3 opciones para empezarlo, y si eliges la que está a la izquierda, aparece una línea de texto que dice: quisimos decir que construyeras el puente a la derecha, pero eso también funciona. Yo vi esa vaina y me enamoré, no solo porque los desarrolladores cabalgaron la milla extra para hacer un comentario semidesdeñoso y semiadulador por no hacer lo que te pidieron que hicieras, sino porque me di cuenta de que este juego me ofrecería la libertad que durante mucho tiempo creí perdida, pues iba a poder resolver mis obstáculos con la manera más creativa que me saliera del estambre, y eso también funciona. Ya sea balancearme en una sola manzana para mantenerme a flote encima de un pozo, o hacer un puente de estambre para empujar varias manzanas hacia el pozo y poder cruzarlo sin problemas, esta es una libertad que, a la fecha de lanzamiento de Unravel, llevaba casi 2 décadas sin aparecer, desde el último juego que me pareció uno de los mejores de todos los tiempos y del cual espero hablar en algún momento, pero me desvío del tema. Todo esto tiene un impacto particularmente sustancial en la jugabilidad de Unravel, porque estamos hablando de un híbrido de plataformas y puzzles, donde tu éxito se basa en la complejidad de los obstáculos y la forma que tienes de resolverlos, y Unravel, en vez de andar haciendo máquinas a la Rube Goldberg para probar tu inteligencia, te lanza obstáculos no tan complicados y diferentes formas de atacarlos para probar tu creatividad y tu pensamiento lateral. Y para mí, que prácticamente me gano la vida 1 centavo a la vez a punta de mi creatividad, eso vale el mundo y las estrellas. Porque ¿qué preferirías tú? ¿Jugar un juego que te ponga a resolver un problema de matemáticas o ponerte a corretear por la calle enlazando cuerdas a los postes de luz como Indiana Jones? Eso pensé. Todavía se me hace sorprendente, después de haberlo jugado 3 veces de principio a fin, la engañosa simplicidad que ofrece Unravel al ofrecerte tanta libertad dentro de sus límites. O sea, ir del punto A al punto B, o que no puedes moverte mucho porque se te acaba el estambre, etc. Y esto se debe a la divertida forma que tiene el muñeco para moverse, pues evoca perfectamente un estilo aventuresco, que incluso soy capaz de describirlo como deportes extremos, porque te la pasas balanceándote, haciendo rappel, escalando y, ¿por qué no?, llevándote una buena hostia de vez en cuando. Es el estigma de los juegos Small Child Scary World, es lo que hay. Pero nada
nada de esto sería efectivo si el diseño de niveles no le diera tanta libertad a nuestro estambresco héroe. Y aquí tengo que pararme para hablar de los paisajes, que vaya por Dios, son los paisajes más hermosos que he visto en mi vida. Casi podría decir que se ven como paisajes de Donkey Kong Country, si Donkey Kong Country estuviese ambientado en Suecia y le añadiéramos un toque de resplandor que acentúe su magnificencia. Recuerdo haber pasado horas y horas en el primer nivel porque los girasoles se veían hermosos, o porque las hojas teñidas de naranja me recordaban atardeceres en la puesta de sol, o incluso por las memorias que de vez en cuando se materializaban en el fondo. Porque seamos honestos, ¿quién no ha rememorado al pasar por unos columpios o un sub y baja en un jardín? ¿Quién no recuerda la primera vez que vio una nevada? ¿Quién no recuerda un viaje a la playa? Y si no quedaste deslumbrados por los paisajes, pues pon bien a punto esos orejos, porque la música folk, inspirada en la más acérrima cultura sueca, viene a toda máquina para hacerte feliz. Y para que vean lo mucho que los quiero, mis estimados exploradores, ahí les va una dosis de felicidad. Mira lo feliz que estás. De nada. El muñequito de estambre tampoco escatima en detalles simpáticos que te hacen sonreír, sobre todo cuando hablamos de diversas escenas cinemáticas que forman parte de la jugabilidad. Cuando le lanzas un estambre a un papagayo para echarte a volar, o a un pescado para moverte con una balsa hecha de palos, o cuando tomas el control de una lancha para llegar al otro lado de la costa y cuando llegas se pone a aplaudir, o cuando completas un nivel y el muñequito agarra una figurita hecha de estambre y la mira y dice algo así como "Yeah" y se la muestra a la cámara. Me encanta, me fascina la experiencia que me ofreció Unravel, que no solo me entretuvo con su delicada y simpática extrañeza de principio a fin, a cada momento, en cada rincón, sino que mientras más lo jugaba, más me daba cuenta de que este juego está decidido a hacerte feliz, y en mi caso lo logró con creces. Me hizo tan feliz que lo volví a jugar inmediatamente después de terminarlo y luego una vez más para hacer este video. Ya este punto es una formalidad, pero el planeta de Unravel es, sin duda, un bosque paradisíaco. Muchas gracias a todos mis queridos exploradores por acompañarme en esta enternecedora y libertina experiencia en el mundo de Unravel. Si les gustó este video, suscríbanse y los mantendré informados de todos los mundos que iré explorando. ¿Tienen un juego o película que quisieran que observe? Déjenmelo en los comentarios. Mi nombre es Tom Schneider y voy a analizar el mundo. Next time on World of Schneider.